de Europa. Mientras todos miramos a Valencia, 2.500 inmigrantes más han llegado a las costas de Canarias. La inmensa mayoría enviados, cómo no, por Marruecos. Otro episodio más de guerra híbrida por parte de nuestro enemigo que quedará sin respuesta. A no ser, claro, que Marruecos esté enviando a todos estos inmigrantes de forma pactada con el gobierno. Una opción que para nada podemos descartar. El trato que se va a dar a estos inmigrantes por parte del gobierno contrasta con el que se les está dando a los españoles de Valencia. Llama la atención la tremenda eficacia del Estado con los inmigrantes ilegales y la absoluta ineficacia con los españoles. A las pateras de inmigrantes el Estado es capaz de detectarlas con muchísima antelación, lo que hace que se pueda organizar toda la logística para su rescate y posterior recepción. En cambio, parece que ningún organismo estatal fue capaz de detectar la dana más terrible que ha afectado al levante español en décadas. Para recoger a los inmigrantes, el Estado envía de forma coordinada a todo tipo de embarcaciones de rescate. Y en cuanto ponen el pie en España, un ejército de guardias civiles, policías, médicos, trabajadores de la Cruz Roja, ONGs, perfectamente coordinados, ya están preparados para recibirles. Mientras que en Valencia reina el caos y la descoordinación. Ha pasado más de una semana y en muchos barrios afectados todavía están esperando a que aparezca alguien a ayudarles. A los inmigrantes se les traslada de inmediato a un centro de internamiento en el que estarán por lo menos 2 meses, donde disfrutarán de camas, duchas, agua caliente y 3 comidas al día. Pensión completa a cargo del contribuyente español. Y cuando se acabe ese plazo, pues seguirán en esos mismos centros o serán trasladados a otros. Los más afortunados incluso serán trasladados a hoteles o balnearios de lujo en la península. Mientras que en Valencia decenas de miles de españoles siguen rodeados de basura, sin luz ni agua. Y se han tenido que alimentar gracias a la solidaridad de decenas de miles de voluntarios de toda España. Habría que preguntarse por qué el gobierno se está comportando así. ¿Por qué esa actitud de desprecio y de indiferencia absoluta por el sufrimiento de los españoles? Mientras que dedica todos los recursos posibles para atender a inmigrantes ilegales que nunca habían puesto el pie en España hasta hoy. Y no es un caso aislado, pues parece ser la norma en toda la izquierda. Todos conocemos ya la famosa frase del presidente Sánchez, dicha con una frialdad absoluta de psicópata. Si necesitan recursos, que los pidan. Como si viendo la absoluta desgracia de los valencianos no pudiera él por iniciativa propia hacer algo para ayudarles. Y desde luego que mecanismos tiene para hacerlo, como declarar el estado de emergencia o el estado de alarma, pero no ha hecho ninguna de las dos cosas, poniendo como excusa que las competencias las tiene la administración autonómica, algo que no es cierto. Aunque sí es cierto que el complicado reparto de competencias en caso de catástrofe hizo que la reacción fuera mucho más lenta de lo necesario, agravando mucho más las consecuencias. Por lo que el estado de las autonomías no es solo ya una ruina económica y la fuente de la desunión nacional, sino que ahora también podemos afirmar que mata. Y a pesar de que se está demostrando letal, la intención de Sánchez es ampliarlo todavía más, promoviendo lo que él llama la España federal. Pero volvamos al absoluto desprecio de la izquierda por el sufrimiento de los españoles. El viernes 1 de noviembre, cuando la tragedia estaba en su peor momento, a Yolanda Díaz no se le ocurrió otra cosa que publicar un tuit pidiendo que bancos y empresas energéticas pagaran más impuestos. Al día siguiente, Pablo Iglesias, autoproclamado defensor del pueblo, animaba a la gente a acudir a una obra teatral en Madrid. Por su parte, el ministro Marlaska rechazaba la ayuda que le ofrecía su colega francés. La ministra de Defensa, Margarita Robles, declaraba que no podemos pretender que el ejército lo haga todo. Le faltó decir que se apañen estos valencianos tan pesados. Todo en un momento en el que la ayuda del ejército era esencial para ayudar a las víctimas de las inundaciones de Valencia. ¿Qué diferencia la reacción de la propia Robles y de todo el gobierno español cuando hubo el terremoto en Marruecos?
presumiendo que entonces enviaron la ayuda en un plazo de 24 horas desde que Mohamed VI se lo pidió, los primeros en hacerlo. Por otra parte, al día siguiente de las inundaciones se reunió el Pleno del Congreso. ¿Y qué hicieron la izquierda y sus aliados? ¿Tomar medidas de excepción para ayudar a las víctimas? No, nombrar a los nuevos consejeros de la radio y de la televisión públicas para seguir utilizándola como un arma de propaganda. El gobierno tampoco convocó ningún consejo de ministros de emergencia, que es lo que tocaba. En general, ha llamado mucho la atención del comportamiento de la izquierda y de la extrema izquierda, que han actuado con una indiferencia y una frialdad absoluta a la hora de solidarizarse con las víctimas. Hasta el partido de la izquierda valenciana, Compromís, parece que ha adoptado un perfil bastante bajo. Un militar ha declarado que este gobierno se ha preocupado más por ayudar a los afganos que a los valencianos. Y aún recordamos la reacción de toda esta izquierda cuando el caso del Aquarius, aquel barco cargado de inmigrantes que se quedó unos días a la deriva en el Mediterráneo. Entonces, toda la izquierda se movilizó para que aquel barco fuera remolcado hacia España, cosa que al final se hizo. Estoy convencido de que si las inundaciones hubieran ocurrido en Somalia, en Bangladesh o en Palestina, la izquierda se habría movilizado mucho más para ayudar a las víctimas de lo que ha hecho en España, con los valencianos. Lo que confirma nuestra tesis desde hace muchos años, que esta izquierda odia a España y a los españoles. Y que cuando apela a temas como la vivienda o la sanidad pública, en realidad lo está haciendo por puro interés político, no por un interés real de ayudar a la gente española que lo necesita. Ya hemos hablado muchas veces de la endofobia y del autoodio de la izquierda en España, y lo que está pasando en Valencia nos lo confirma. Al final han sido las organizaciones nacionalistas españolas las que desde el primer momento y de manera totalmente desinteresada han liderado las movilizaciones de apoyo a los afectados, lo que ha provocado reacciones histéricas y de pánico de la izquierda. Solo con la movilización de unos pocos miles de nacionalistas ya es suficiente para que la izquierda pierda los papeles. Por cierto, una imagen cargada de simbolismo y que nos encanta, el pueblo español increpando al bipartidismo y a la monarquía borbónica que mantienen en pie al tinglado del 78. Y aquí hacemos un inciso porque incluso patriotas de buena fe han salido a defender al rey, cuando el rey lo único que hizo fue apuntalar al régimen del 78 y por lo tanto, de rebote, a Sánchez. Algo normal, pues el rey y Sánchez van de la mano en el proyecto de destruir la soberanía nacional de España y de balcanizar nuestro país. Pero es que encima el rey habló contra aquellos que, según él, intoxican y están interesados en el caos. ¿A quién se refería? Obviamente a nosotros, a los disidentes nacionalistas que ponemos en duda el relato oficial de los hechos, a los que el sistema y el propio Sánchez nos llaman propagadores de bulo y de fango. Así que lo que hizo el rey fue reforzar las tesis de Sánchez. Además, el rey no tenía otra cosa más urgente que decirle a la gente que tan mal lo estaba pasando en ese momento. Esa era la prioridad. La verdad es que hace falta muy poco para que los peones del sistema del 78 entren en pánico, y esta crisis ha vuelto a demostrarlo. Cada vez que hay una mínima reacción patriota, entran en absoluto pánico, lo que demuestra que su situación es mucho más débil de lo que nosotros mismos pensamos. Y que si unos pocos miles de nacionalistas les ponen tan nerviosos, imaginemos lo que pasaría si salieran cientos de miles. De ahí que sean tan llamativas estas oleadas de inmigrantes ilegales llegando a Canarias precisamente ahora. Parece que lo hagan a propósito, una doctrina del shock para humillar a los españoles, a los que en su puñetera cara se les dice que mientras se les desprecia e ignora en Valencia, en Canarias se acoge a los nuevos españoles con todo tipo de atenciones. Y es que ese es el plan y seguramente la causa final del desprecio que todos estos globalistas sienten por los españoles. Globalistas que ya han decidido que los españoles son desechables y reemplazables por extranjeros. Y eso es exactamente lo que están haciendo. Siempre he sido un poco reacio a esta idea que circula de que todos estos inmigrantes son militares que vienen a ser utilizados como tropas de choque contra los españoles. Aunque cada vez estoy más convencido de que es una posibilidad muy real. Y que todos estos globalistas, viendo la reacción nacionalista que ha provocado la crisis de Valencia, de inmediato han reaccionado importando unos cuantos miles más de inmigrantes.
para ser utilizados como mercenarios en España contra la reacción nacionalista cuando llegue, que no tengáis ninguna duda de que llegará. De hecho, en otros países como en Francia esto ya hace décadas que ocurre. Y en la misma Valencia casi todos los robos y saqueos han sido cometidos por bandas de inmigrantes. Un juntaletras de La Sexta culpaba a la sociedad individualista en la que vivimos de los saqueos, sin hacer referencia al origen étnico de los saqueadores. Aunque no deja de tener razón, porque cuanto más multicultural es una sociedad, más se rompen la cohesión social y los lazos comunitarios y más individualista y egoísta se vuelve la gente. Y ese parece que es el objetivo final. Tenemos una coalición de gobierno que odia a España y a los españoles de una manera muy intensa, es un odio casi étnico. Y teniendo en cuenta que aquellos que sienten ese odio también son españoles étnicos, en el fondo se están odiando y destruyendo a sí mismos. Es decir, son enfermos mentales. Un país gobernado por gente así no puede sobrevivir. Aquí, la voz de Europa.